La arquitectura ANSYS Spark es una arquitectura que es un estándar de diseño que se utiliza para los sistemas de gestión de base de datos. Es posible que no lo encontremos en todos estos gestores, pero sí en la mayoría de ellos se encuentra. En 1975 se propone esta arquitectura de 3 niveles, donde su objetivo apuntaba a que se separara lo que es los programas de aplicación de la base de datos física, o sea, separar esta vista de los usuarios. Estos 3 niveles se dividen entonces en nivel interno, nivel externo y nivel conceptual. El nivel interno es el que está más cerca del almacenamiento físico. Esto quiere decir que tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente dentro de la base de datos. O sea, nos referimos a la vista de almacenamiento. El otro nivel es el nivel externo. El nivel externo es el que se encuentra más próximo a los usuarios. Es donde entonces cada usuario tiene su propia vista de forma individual, donde cada modificación o cambios que hacen estos usuarios en la vista no debe afectar las vistas de los otros usuarios. Y tenemos también el nivel conceptual, donde este nivel es el nivel medio, que es un nivel que permite la comunicación entonces entre entre estos otros dos niveles. Este nivel no especifica cómo se van almacenando los datos físicamente, pero sí explica la forma en que estos se encuentran almacenados dentro de la base de datos. Acá un rol principal es el administrador de la base de datos, ya que trabaja directamente con este nivel y él es quien lo puede definir, ya quien define la estructura de ese nivel. Es totalmente independiente de lo que es el hardware y el software. Además de estos 3 niveles, la arquitectura define transformaciones. Estas transformaciones pueden ser conceptual interna o externa conceptual. Esta transformación está orientada entonces al trabajo entre los niveles, donde la transformación conceptual interna define la correspondencia entre la vista conceptual y la base de datos física, donde se encuentran almacenados los datos. Y la transformación externa conceptual es la correspondencia entonces entre la vista externa y la vista conceptual. Veamos esto en la siguiente diapositiva para ir comprendiendo cómo funciona de forma completa. Entonces en la diapositiva podemos observar la arquitectura de este sistema gestor de base de datos, donde podemos ver las transformaciones entre los diferentes niveles. Por ejemplo, el sistema de base de datos tiene que transformar las peticiones que vienen desde el esquema, desde el nivel externo, transformar ese esquema externo a una petición que pueda entender el nivel conceptual. Por lo tanto, lo transforma a una petición en términos del esquema conceptual. Y luego, el nivel conceptual va a tener que entregar esta información y ser transformada, ¿cierto?, a una petición que pueda ser entendida por el nivel interno. Y él recién en el nivel interno va a ser donde se va a procesar entonces todos estos datos en la base de datos física donde se encuentran almacenados estos datos. Dentro de este esquema también podemos ir introduciendo ya los conceptos de lenguaje, donde en la vista de nivel externo podemos tener ya dos tipos de lenguaje, donde está el lenguaje anfitrión más el lenguaje que es un sublenguaje de datos, donde lo más conocido y con el que vamos a trabajar nosotros es el lenguaje SQL. Este sublenguaje de datos se divide en dos tipos de lenguaje, donde está el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El DDL va a permitir entonces crear o modificar la estructura de las bases de datos y el lenguaje de manipulación
HTML va a ser el que va a permitir, como su nombre dice, manipular esos datos. Entonces nos permiten gestionar los datos dentro del esquema que ya ha sido creado. Pensando en un modelo relacional, ejemplos que podríamos dar del lenguaje de definición de datos puede ser el creación de tablas, borrar tablas o modificar algún campo de esa tabla. Y para un lenguaje de manipulación de datos podría ser el insertar datos en una tabla de la base de datos, actualizar esos valores de los campos a nivel de registro, borrar esos registros. Por lo tanto, para lograr hacer o realizar operaciones en estas bases de datos, debemos conocer estos lenguajes. Entonces, volviendo a nuestro esquema, podemos observar que en la capa externa, en el nivel externo de la vista de los usuarios, ya encontramos nuestro lenguaje anfitrión más este sublenguaje de datos, ¿cierto? Que incluye entonces el lenguaje de manipulación de los datos más el lenguaje de definición de esos datos. A través de este lenguaje, entonces, donde se hacen las peticiones hacia el nivel conceptual, y es ahí donde el gestor de base de datos hace esta transformación del esquema externo al esquema conceptual. Y lo mismo pasa entonces cuando se pasa del nivel conceptual al nivel interno. A modo de ejemplo, podemos observar los tres niveles en este esquema, donde en la parte superior tenemos el nivel externo, donde tenemos dos vistas para usuario, donde un usuario trabaja con PL1 y un segundo usuario trabaja con COBOL. Estos niveles entonces de vista externa es donde cada uno de estos usuarios tiene una vista, ¿cierto? Está trabajando con información de la base de datos, pero para ellos solo se les está mostrando la información que es relevante. Por ejemplo, si vamos al nivel conceptual, observamos que, bueno, se está trabajando con un modelo relacional y este modelo relacional tiene una tabla empleado que tiene tres campos: número de empleados, número de departamento y salario. Pero para el usuario de la mano izquierda, solamente se le está mostrando el número de empleados, el salario. Y a mano derecha se le está mostrando el número de empleados y el número de departamento del empleado, pero no es relevante para él mostrar el salario. Bueno, ahí ya vemos un poco entonces la diferencia entre el nivel externo y el nivel conceptual. A nivel interno ya vemos más información sobre la estructura de la base de datos física, ¿cierto? Entonces tenemos el salario, ¿cierto? El sueldo, el número de departamento y de empleados, pero acá ya está la definición de cuántos bytes va a ocupar esa información que se le va a entregar. Entonces es un nivel más técnico, el nivel interno. Durante el paso de la materia hemos ido hablando de diferentes roles, donde uno de ellos y el que más se nombra es el administrador de la base de datos. Este administrador de la base de datos es quien recibe el diseño lógico, ¿ya?, de la base de datos que viene por parte del administrador de datos. Es él quien se encarga de decidir entonces cuál es la información que va a manejar esta base de datos, cuál es la información que es importante para la organización. Entonces él identifica cuáles son las entidades que se debe registrar, cuál es la información o datos que necesita esta organización. Y ese proceso se llama diseño lógico. Y este es lo que recibe entonces el administrador de la base de datos. Y en base a esta información, él crea lo que es el esquema conceptual. Esto lo hará entonces a través del lenguaje de definición de datos. Otra de las tareas importantes del administrador de base de datos
es entonces identificar cuál es la forma, bueno, y decidir cuál es la forma en que van a ser representados los datos en la base de datos. O sea, tiene que generar o crear lo que es el diseño físico de la base de datos, crear este esquema. Eh, este diseño físico solo lo podrá crear una vez que ya se ha realizado el diseño lógico de la base de datos. Un DBA entonces debe trabajar en conjunto con el usuario de forma que debe rescatar las necesidades de este para poder generar los modelos de datos conceptual y lógico. Para esto, el DBA utiliza técnicas de normalización que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos pasando la materia y que van a permitir entonces crear estos modelos de datos de forma que realmente reflejen las necesidades que tienen las empresas o los datos que necesitan las empresas. Es importante también que el DBA se preocupe de la seguridad e integridad de los datos y las restricciones que deben existir para que esta integridad y seguridad se mantenga. Esto se puede realizar a través del modelo conceptual, integrarlo en él. También debe proteger entonces los datos de todos los cambios o modificaciones que puedan ocurrir dentro de la organización. Entonces tiene que mantenerlo a salvo de cualquier accidente o algo intencional que ocurra sin perder la información que tienen almacenada. El DBA debe definir e implementar un esquema de control de daños que pueda ocuparse de lo que es la descarga o vaciado, por ejemplo, de los datos, de todos estos registros que tienen en la base de datos, dispositivos de almacenamiento, de respaldo, que permita luego hacer una recarga de todos estos registros que se tenían anteriormente. Siempre todos estos cambios tienen que ser de forma rápida y ocupando el menos tiempo posible porque a veces ese tiempo puede generar algún gasto extra dentro de la organización. Las bases de datos, a medida que va pasando el tiempo y desde que una organización se compromete a trabajar con esa base de datos, la organización no se estanca, sino que la organización igual sigue evolucionando, sigue creciendo, entonces la base de datos debiera poder cambiar, modificarse y evolucionar junto con la organización. Entonces, estas bases de datos, el administrador de base de datos debe poder manejar y mantener esta base de datos de forma de ir reorganizando o eh, utilizando la menor cantidad de recursos o lo que sea ideal en rendimiento para lo que la empresa tiene. Entonces, todo cambio que se vaya realizando en la parte de nivel física, de almacenamiento físico, debe estar acompañado por el cambio que se hace en la transformación desde la parte conceptual a la interna. Entonces, la idea es mantener una consistencia entre estos modelos. Otra arquitectura común que se puede encontrar es la arquitectura cliente-servidor y es una arquitectura que es bastante resumida en comparación con la arquitectura ANSI Spark, donde este tipo de arquitectura tiene dos capas, donde una de las capas es la capa servidor y la otra es la capa cliente. En la capa servidor es donde encontramos el DBMS. Todo lo que hemos mencionado de un gestor de base de datos es lo que vamos a encontrar con las funciones básicas dentro de la capa servidor. Y en la capa cliente vamos a tener todas esas aplicaciones que son externas y que se ejecutan sobre este gestor. Como podemos observar entonces en la imagen, vemos en la primera parte de arriba los usuarios finales, que vendrían siendo los usuarios que van a trabajar directamente con las aplicaciones. Estas aplicaciones vendrían siendo los clientes, que son aplicaciones que van a trabajar sobre este gestor de base de datos, y la base de datos. Entonces, el gestor de la base de datos, que se va a encargar de la manipulación de los datos, de la creación de la base de datos, las transformaciones, todo eso va a estar dentro de la capa servidor.
Y esta capa servidor entonces se va a comunicar directamente con la base de datos para obtener, almacenar o actualizar toda esa información de los registros de la base de datos. Dentro de las bases de datos, como ya se lo había mencionado en la clase anterior, podemos encontrar diferentes gestores de base de datos y diferentes tipos de base de datos. En este caso vamos a dar una tarea de investigación que la van a trabajar de forma grupal, máximo 3 personas, donde van a identificar, o sea, diferenciar lo que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Hasta ahora se ha dado una idea, por ejemplo, de una base de datos relacional y más que nada tiene el trabajo que es orientado a bases de datos que trabajan con tablas. Ya agrupan todos los registros en tabla y relacionan una tabla con otra. Pero también tenemos lo que son las bases de datos no relacionales y estas bases de datos no relacionales trabajan orientadas a documentos. Bueno, hay de varios tipos, pero más que nada la que quiero que investiguen y puedan comparar con una base de datos relacional son las que son orientadas a documentos. Entonces, la actividad va a quedar en educando para que se puedan agrupar y empezar a trabajar. No es una investigación de 10, 15 páginas. Es muy sencilla, a lo más van a tener dos, dos planas aparte de la portada de lo que es el desarrollo de esta actividad.